Lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Como está escrito, repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Siempre seréis ricos para toda la riqueza, la cual, por medio de nosotros, suscitará acción de gracias a Dios. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riqueza y abundancia. Su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo noten no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos que este Evangelio, estamos escuchando estos días un poco sobre la caridad, etc. Y es una idea que es muy identificativa, digamos, de lo que quiere Jesús, que sea un cristiano, un seguidor suyo, no alguien que hace el bien, pero que quiere que todo el mundo lo vea y todo el mundo le aplauda. Y buscar, digamos, por medio de hacer el bien, sentirse alguien importante, alguien. Es un poco esta idea que Jesús nos está diciendo, la importancia que tiene la intención profunda, que sobre todo la de Dios, cuando hacemos
acto de caridad. Tiene que ser un acto para ayudar a una persona, un acto para hacer el bien, un acto para cumplir la voluntad de Dios, pero no un acto para ser aplaudidos por los demás, para ser admirados. Ese no tiene que ser el fin. Esto no quiere decir que no pueda pasar. Digamos, una persona, aunque no busque eso, le puede pasar, y tampoco tendríamos que caer en el extremo contrario, avergonzarnos de hacer cosas buenas o no querer, por no ser vistos, no hacer algo que está bien, algo que es necesario. Digamos que Jesús sobre todo va a la intención con la que hacemos nuestros actos, y este es el punto importante. Por eso nos pone estos ejemplos del ayuno, de la oración, de la limosna, no ir tocando la trompeta para que todo el mundo vea qué limosna hacemos, sino que lo que hacemos en lo escondido, la ayuda que hacemos, aunque nadie lo sepa, lo sabe Dios, y eso es lo importante. Y por eso ese tipo de limosnas tiene un valor muy grande. O la oración, digamos que vemos un contexto en el que hacer oración estaba bien visto por los demás. Bueno, eso nos puede pasar, estar en un contexto que pase incluso lo contrario, que tenga mérito hacer oración delante de otros, porque pueden verlo como algo ridículo, como algo que no tiene sentido. Por eso decía que no nos está diciendo Jesús que nos tenemos que avergonzar o esconder de hacer cosas buenas, sino que lo que tenemos que buscar es el motivo fundamental. Cuando hacemos oración, seamos vistos o no seamos vistos, no nos tiene que importar, pero no tenemos que hacerlo para que otros vean, mira cómo reza, mira qué bueno es, digamos, en un contexto en el que se vea como algo positivo, pero tampoco dejar de rezar para no ser vistos, digamos. Y también lo mismo con el ayuno, la costumbre que tenían en Israel de vestirse de saco, desfigurarse la cara, echarse ceniza, ese tipo de acciones, para que todo el mundo viese que esta persona estaba ayunando. El cristiano no tiene que hacer de esa manera, poniendo una cara triste, sino al revés, con alegría, con tranquilidad, digamos, sin que nos importe nada, si lo ven o no lo ven, sino sobre todo ese sacrificio que uno hace desde el corazón, entregándoselo al Señor. Le pedimos por tanto a Jesús que escuchar sus palabras nos ilumine y nos ayude a buscar el amor a Dios y al prójimo, digamos, desde el corazón, y no a hacer, vamos a decir, acciones solamente para ser vistos, ser admirados, ser aplaudidos. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por todos aquellos que por motivos distintos están sufriendo, para que sientan la ayuda, la cercanía de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir también por todos aquellos que están buscando trabajo, para que Dios les dé salud para poder trabajar, trabajo para poder vivir. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente. Concédenos por tu bondad
que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza y nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación con Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Elevados están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Florencio, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con el Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotras. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna que debes ser, pero una palabra tuya bastará. Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad de tu Iglesia por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotras. Amén. Podéis ir en paz.